Mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes y ahora le toca a los hombres. Mi énfasis es a los hombres específicamente, pero permítanme presentarles brevemente. Como mencionado, soy de Quito, Ecuador, del ombligo del mundo, vecinos de peruanos que veo aquí vecinos. Mencionaron que me casé con la novia de toda mi vida, que es Paola Córdoba. La conocí cuando yo tenía 14 años, ella tenía 15 años. No tengo idea qué es lo que estaba pensando mi suegro, porque yo tengo una niña de 15 años y no, jamás. Pero bueno, el tiempo pasa y uno se da cuenta, así como uno crece y no, terrible. Pero Dios me dio la bendición de estar a cargo del ministerio de mujeres en mi casa. Tengo 4 hijas, a los cuales estoy considerando que desde mi primera hija comencé a perder el cabello. Fue por ella específicamente, porque me rapé con ella. Eso fue exactamente cuando comenzó todo y encantado de lo que Dios me ha dado. Cuando viví en Ecuador, obviamente nosotros en nuestros países hispanos no tenemos esa idea acerca de la educación en casa. Todos crecimos en ese contexto de escuela, colegio y aprender con el resto. Cuando vine para acá y escuché por primera vez el concepto de educación en casa, para mí fue completamente extraño. Es más, venía del pensamiento así, pero ¿por qué le haces eso a tu hijo? ¿Por qué no lo envías? Socialización, el conectar con las demás personas. ¿Por qué se te ocurre hacer eso a tu hijo? Hasta cuando comencé a aprender más. Usualmente nosotros tenemos a temer cosas que no conocemos. Hasta cuando nos informamos más y después llegué del punto, un cambio de 180 grados y ahora estoy en la posición, por favor, tienes que hacer esto con tus hijos. Esto es algo que realmente necesitas hacer con tu familia. Y este cambio se dio gracias al hecho de organizaciones como esta y también aprender y estudiar y conectarme con gente. Recuerdo que mi primer contacto fue con una iglesia anglosajona, donde veía gente que estaba haciendo eso y eso causó un interés en mí. Quería aprender más acerca de qué es lo que se trataba. Y sobre todo conocer las raíces de la educación. Aquí en este país también me fascinó increíblemente. En Estados Unidos, en los siglos XVII y XVIII, los fundadores estaban firmemente arraigados en los principios bíblicos y los padres eran los responsables de la educación de sus hijos. El gobierno no tenía autoridad en este sentido. La educación era exclusivamente la responsabilidad de los padres. Y entre tantas cosas que pude conocer, por ejemplo, de lo que habla acerca de conociendo las raíces del hogar aquí en Estados Unidos y también reconociendo los personajes históricos educados a través de la historia, algo también que me asombró de sobremanera. Por ejemplo, solo para hacerte una referencia breve, los presidentes del Mount Rushmore, tenemos a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Todos fueron educados en casa. También tenemos al padre fundador, erudito estadounidense, que estuvo activo como escritor, científico, inventor, estadista, diplomático, impresor, editor y filósofo político, Benjamin Franklin. Tenemos a Thomas Alva Edison, que fue un inventor y empresario estadounidense. Desarrolló muchísimos dispositivos en el campo como la generación de energía eléctrica, la comunicación masiva, la grabación de sonido y películas. Florence Nightingale, que fue una reformadora social inglesa, estadista y fundadora de la enfermería moderna, quien saltó a la fama mientras desempeñaba como directora y formadora de enfermeras durante la guerra de Crimea, en la que organizó la atención a los soldados heridos en Constantinopla. También educada en casa. Phyllis Whitley Peters, autora estadounidense, considerada la primera autora afroamericana de un libro publicado de poesía, también educada en casa. Blaise Pascal, en este caso es un francés. Pascal fue un niño pródigo que fue educado por su padre, un recaudador de impuestos. Y tenemos Clive Staple, o C.S. Lewis, como es conocido, un escritor británico, erudito literario y teólogo laico anglicano. Ocupó cargos académicos en literatura inglesa, tanto en la Universidad de Oxford como en la Universidad de Cambridge. Me tomaría prácticamente toda la sesión en mencionar la cantidad de personas que han logrado ser educados en casa y han tenido un efecto increíble en la sociedad que hasta ahora estamos usando. Son personas que han tenido un renombre y han impactado a la sociedad gracias a que no estuvieron limitados a lo que el gobierno les decía que es lo que tenían que aprender. La educación en el hogar ha sido una bendición, como vemos, que ha sido hasta ahora nosotros que leemos y aprendemos de muchos
personas en la historia que son de beneficio para nosotros. Pero entre otros detalles que también me gustaron de aprender en casa es la capacidad exclusiva de explorar el potencial de tu hijo. Podemos sintonizarnos con las cualidades únicas de tu hijo. ¿Por qué? Porque en el caso de que si es que tu hijo tiene la capacidad para aprender, digamos, le gusta ingeniería, puedes explotar ese punto. Le gusta arte, puedes explotar ese punto. Le gusta tal vez diseño, puedes explotar ese punto. No tienes que limitarte con el hecho de que tu hijo tenga que estar encerrado en un concepto donde tiene que aprender solo lo que se le enseña. Puedes expandir mucho más de eso. Puedes abordar sus necesidades individuales en cuanto también a su estilo de aprendizaje. Porque si recuerdas, cuando estuvimos en la escuela, muchos de nosotros, estábamos forzados a sentarnos y escuchar por horas al maestro hablar y hablar y hablar, y nosotros tratar de entender lo que decía. Y recuerdo claramente que muchos de los compañeros de escuela, que en mi país se utiliza la palabra vagos, es decir, los que no son buenos estudiantes, ellos realmente, o sea, como que no eres muy aplicado, realmente no estudias, no aprendes, eres vago. Y recuerdo a otros estudiantes que eran abanderados, que tuvieron excelentes notas. Y lo interesante del caso es que ahora miro la vida de ellos en la actualidad y el abanderado no está tan bien como aquel vago que estaba limitado en la forma como tenía que aprender. Porque apenas salió de la escuela, se desarrolló como él quería y pudo lograr y ser exitoso de acuerdo a su capacidad. Ahora, imagínate todos esos años que estuvo limitado en no poder actuar de la forma como él podía hacerlo. Nosotros tenemos esta bendición al educar a nuestros hijos en casa de sacar ese potencial de nuestros hijos al máximo, sin tener esos limitantes, enseñándole en su estilo de aprendizaje y no limitarlos a lo que las escuelas proveen. Podemos también aprovechar el tiempo de calidad en todas las áreas. No están limitados a horarios específicos, que cuando vas a la escuela te quedas solo hasta ese horario. En cambio, nosotros tenemos cualquier tipo de tiempo. La educación en casa no comienza de tal hora a tal hora. La educación en casa va todas las horas del día. No existe vacaciones, literalmente. Puedes otorgar un diálogo significativo y compartir en tiempo de calidad con tu hijo. No necesitas, como lastimosamente en la mayoría de los casos de padres que envían a sus hijos a las escuelas, esperan después de tantas horas que están fuera de la casa, que tienen que llegar, comer, bañarse, hacer todas esas cosas y después hacer tareas, tal vez pasar el tiempo en la televisión. Tal vez les quedan unos 45 minutos promedio donde, entre comillas, puedes tener un tiempo de calidad. Nosotros tenemos la bendición de tener ese tiempo de calidad todas las horas del día. Recuerden que educación en casa no se limita únicamente con el conocimiento académico. No se trata únicamente de matemáticas, no se trata únicamente de ciencia. Educación en casa se trata acerca de todos los aspectos de la vida. Todos. Vas al ritmo en el cual tu hijo puede ir. Vas al ritmo en el cual tu familia puede ir. Puedes tomarte un descanso cuando tú quieras, pero entendiendo que el descanso también es una oportunidad para que aprendan algo diferente. Cuando vamos de viaje y vamos a otro lugar de paseo, aprenden algo diferente en otro lugar. Siempre tienes oportunidad de educar a tu hijo de cualquier aspecto de la vida. No se limita únicamente a cierto horario durante la semana. También puedes evitar influencias negativas innecesarias en el desarrollo de tu hijo. Puedes evitarte, lamentablemente, lo que muchos niños sufren, es el hecho de que van a una institución donde tiene que sentarse y escuchar, y como el niño es niño y quiere distraerse, quiere moverse, lo que los maestros hacen en estos casos es determinar, bueno, este niño realmente no es, entre comillas, normal, no está aprendiendo como los demás niños están aprendiendo, por ende, tiene una deficiencia de atención. Por ende, vamos a medicarlo para que pueda sentarse como los demás y escuchar como los demás. Lamentablemente, hay muchísimos niños que han sido medicados innecesariamente, cuando lo único que son niños. Eso es todo. El problema es el sistema que no se ajusta a los niños. Pero en cambio el beneficio de educación en casa es el hecho de que tú, como padre que amas a tu hijo, puedes ajustarte a ese sistema, al estilo de tu hijo específicamente. Te evitas ese tipo de etiquetas y también te evitas el tipo de amedrentación, lo que es bullying, esa presión social de querer estar parte de un grupo y conformarse a un grupo específico. Te evitas todo ese tipo de problemas que realmente son innecesarios. Es increíble como muchos de nosotros, tal vez recuerdas cuando eras niño,
Eso podría decirse para nosotros que estamos en nuestros países. Jamás en mi vida, siendo adolescente, escuché a un joven teniendo depresión. Jamás. ¿Por qué? Porque tenías tiempo para gozar, disfrutar, jugar, hacer lo que sea. Ahora en la actualidad, el índice de depresión en los niños que están en las escuelas es sumamente grave. ¿Por qué? Por la presión que están ejerciendo sobre ellos en todos los aspectos. Ese es uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos al educar nosotros, nuestros hijos en casa, que evitamos ese tipo de problemas. Podemos proveer un deleite y satisfacción al aprendizaje. Muchos de nosotros aprendimos a memorizar. Es decir, cuando teníamos un examen, teníamos que memorizar esa información solo para el examen. Pero si me preguntabas la siguiente semana de qué es lo que estudié, no tenía ni idea de qué debía aprender. Recuerdo cuando fui a Ecuador de visita y fuimos a los museos solo para conocer y me presentaban historias acerca de mi país y yo era sorprendido, como que era la primera vez que estaba escuchando eso. Digo, no, estaba en la escuela, nunca me enseñaron. No, sí me enseñaron. Lo que pasa es que nunca me interesó la forma como me lo enseñaban y el punto que tenía que estar forzado en aprender y memorizar fechas, nombres y cosas por el estilo. Pero cuando no tenía esa presión, me encantaba. Quería conocer más. Imagínate la diferencia, el hecho de que tú puedas enseñar a tu hijo a disfrutar en aprender. No en forzarlo en estudiar, sino en disfrutar en aprender. Si quiere aprender algo acerca de historia, adelante. Continúa ese punto. Si quiere aprender algo acerca de trenes, adelante. Continúa fomentando ese interés en conocer más. Porque la idea es el hecho de que puedas fomentar en tu hijo la capacidad de crecer y conocer, esa curiosidad que tiene. Explorar cosas mucho más allá de lo que la escuela lo limita, aprendiendo también en el contexto de la vida misma. Cosas que ocurren en nuestra vida que nosotros vamos a poder conversar al respecto con nuestros hijos y darles una enseñanza de vida. Por ejemplo, una de las cosas que me encanta en el contexto de enseñar a mis hijas es cuando a veces vemos programas de televisión y vemos programas de televisión específicamente que son relacionados con cosas que ocurren en el mundo. En programas que nos gusta ver específicamente son aquellos que son los rescatistas, lo que son policías, bomberos. Y en estas series presentan cosas realmente que tú pensarías, o sea, tu hijo no debería estar expuesto a esto. No, al contrario. Está en un lugar, en un ambiente donde yo puedo filtrar la información y puedo enseñarle desde una perspectiva bíblica que lo que ve está equivocado de acuerdo a la palabra de Dios. Porque es agradable ver algo y de pronto ves una escena inapropiada de dos personajes. Podemos poner pausa y decir, ¿qué es lo que ves el error aquí? No, pues son dos mujeres o son dos hombres o tal vez una relación equivocada entre un niño con un adulto. Ok, perfecto. ¿Por qué está mal eso? Y comienzo a razonar con ellos en un ambiente donde soy yo el que le está inculcando la verdad a mi hijo, a mi hija. En lugar de que si es que esa información fuera expuesta en una escuela pública, ¿qué clase de información van a recibir ellos? Totalmente equivocada, totalmente tergiversada. También considera que lo más importante de todo esto, dirías, bueno, esas son razones importantes para poder hacer educación en casa. Pero te considero, déjame decirte que hay una que es mucho más importante que esta. El punto es criar hombres y mujeres piadosos que glorifiquen a Dios. Debes de tener un motivo específico y un motivo fundamental para hacer educación en casa. Para nosotros es el hecho de que quiero criar con mi esposa mujeres piadosas que glorifiquen a Dios. Esa es la motivación principal. Que en el transcurso del aprendizaje van a aprender matemáticas, ciencia y gramática, está bien. Y si no lo hacen, me da igual. ¿Por qué? Porque la motivación que quiero es que sean mujeres que amen a Dios, que glorifiquen a Dios. Porque dudo mucho que cuando estemos en presencia de Dios, Dios me pregunte, y Cristian, ¿tu hija sabe la tabla periódica de elementos? No, señor, ¿sabe? ¿Raíz cuadradas? No. ¿Qué tanto conocen de mi hijo? Esa va a ser el punto principal. Y esa es la motivación para nosotros. ¿Que vamos a fallar en el proceso? Vamos a fallar. Somos seres humanos. Pero lo que realmente me interesa y lo que realmente nos motiva a los dos, tanto mi esposo como a mí, es crear mujeres piadosas que glorifiquen a Dios. Esa debe ser la motivación de cada uno de ustedes, debe de tener. ¿Por qué? Si entendemos lo que dicen las Escrituras, en Deuteronomio 6, el 4 al 9 menciona, escuchado Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán como por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Consideren que Deuteronomios tiene los ojos puestos en la siguiente generación. Claramente dice, y diligentemente enseñarás a tus hijos. Ahora entendemos que el principio teológico del Shema es muy importante. Aquí habla específicamente del pueblo de Israel con relación con Dios. Asegura la lealtad a Dios y la fidelidad al pacto. Enseñar a los hijos a amar y temer a Dios, que era la prioridad de Israel. Déjame decirte que a pesar de que nosotros no seamos judíos, a pesar de que nosotros no estamos viviendo en ese pacto, el principio viene a ser el mismo. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que hacerles entender que ellas viven en una realidad que Dios ha revelado en el mundo. Muy importante que cuando vamos a la iglesia y leen la Biblia, no están aprendiendo religión. Están aprendiendo una realidad. Considera que la Biblia no hace una diferencia entre religión y realidad. No hace una diferencia entre lo secular y lo religioso. La Biblia habla acerca de la realidad en la cual vivimos. Si Dios estaba interesado que el pueblo de Israel enseñe a sus hijos acerca de Él, ese es el mismo Dios que estamos adorando en el momento de hoy. Dios no cambia y la misma intención es la que tiene para nosotros el día de hoy. Olvídate de que el principio sea que, bueno, quiero que mi hijo o mi hija sea abogado, sea ingeniero, lo que sea. Si es que lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace, es irrelevante. Lo que importa realmente es que es un hombre o una mujer que glorifica a Dios en su vida. Eso es lo que realmente importa. Y ese es el principio que nosotros debemos de tomar. Puedes equivocarte en todo aspecto académico en enseñar a tu hijo, pero como padre no puedes fallar en explicar la realidad de que tú y yo venimos a este mundo para glorificar a Dios. Esa es la motivación para educar en casa. Crear a niños y niñas que glorifiquen a Dios. Esa es la motivación. Que en el transcurso le vamos a equipar con herramientas para que puedan moverse, para que puedan vivir en este mundo, está bien. Pero también considera que este mundo no es nuestro destino final. Nosotros solo somos peregrinos en este mundo. Cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir, entre comillas, en este mundo está bien, pero lo que nos da motivo para vivir es Dios. Él es nuestra prioridad. Y necesitamos preparar a nuestros hijos para la eternidad, no solo para este mundo. Esa tiene que ser la motivación. Ahora, hemos hablado acerca, y muchos de los conferencias aquí que se dan y clases que se dan en particular, aquí mencionan muchísimo acerca de la participación de la madre dentro de lo que es educación en casa. Y sí, definitivamente nuestras esposas, y eso es algo que le doy crédito a mi mujer, que ella ha invertido muchísimo tiempo, esfuerzo en poder invertir información y conocimiento a nuestras hijas. Pero consideren esto, los hombres también tenemos ese rol importante. Los papás juegan un papel sumamente importante y crucial en educar a nuestros hijos. Y estos son los pilares que quiero que entiendan, que debemos enseñar a nuestros hijos nosotros como papás, hombres como papás. En primer lugar, viene a ser el pilar del aspecto físico. Nosotros somos los que damos en esta área el aspecto de la provisión. Proveemos económicamente con lo que es ropa, comida, techo, educación. Y todo es porque gracias que Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo, lo otorgamos a nuestra familia. Pero muchos padres de familia, incluso que estén en este pensamiento de educar en casa, lamentablemente se quedan estancados solo en este punto. Piensan que esto es lo único que tienen que hacer. Solo proveer económicamente. Déjame decirte que estás equivocado, porque eso de por sí es algo que tú ya tienes que hacer. Claramente, 1 Timoteo 5:8 menciona, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que si es que piensas que solo el traer dinero a la casa es suficiente y la esposa se tiene que cargar el resto, déjame decirte que estás más bajo que la mediocridad. Eso es parte de la labor que Dios ya nos ha dado a nosotros como hombres, siendo cabezas del hogar.
Algo que también nosotros podemos proveer como hombres es seguridad. Es esa protección a nuestra familia de cualquier cosa que pueda hacer daño a nuestra esposa y a nuestros hijos. De cualquier persona, de cualquier animal o de cualquier bicho. Cuando me dice que tengo que matar una cucaracha que están gritándome ahí en el cuarto, papá, mate. Ok, ya voy. Recuerda que Dios te ha puesto como protector de tu hogar. Esto es algo que tu esposa no puede hacer por sí sola. Tú eres el hombre y el líder de la cabeza para proteger a tu hogar. Nosotros proveemos ese cuidado en el aspecto físico, de velar por sus necesidades de salud, cuidarlos de cualquier sustancia que les haga daño, llevarlos al doctor, ver que estén bien. También se trata cuando son aspectos de niños especiales. Nosotros debemos de velar por esas necesidades, intercediendo sobre todo en oración, para que sea Dios el que se encargue de esto y nosotros somos los administradores de esta protección, de actividades, de hacer ejercicios, sacarlos de la casa, hacer deporte, que recuerden que no tienen que estar encerrados en 4 paredes, sino ejercitar su cuerpo que Dios les ha dado. Nosotros como hombres somos los que debemos hacer más esa actividad, sacarlos en bicicleta, alguna cosa, el motivarlos a que hagan ese ejercicio fuera. El aspecto de aventura, explorar el mundo, aprendiendo en el contexto de la vida, salir de la monotonía, disfrutar de las bendiciones de la creación que Dios ha hecho, conocer todo eso alrededor. Puedes darte cuenta que te estoy dando muchísimas razones como hombre que una mujer podría hacer, pero tú como hombre tienes más capacidad de hacer. De trabajo, enseñarles el valor de lo que significa trabajar, enseñarles el valor de lo que significa hacer un arduo trabajo con tus manos, enseñarles a cambiar una llanta, tan simple como eso, el darles esa capacidad para que puedan desarrollarse por su cuenta, cumpliendo la labor que Dios nos ha dado. Y también se sobreentiende el descanso, velar para que tengan el descanso necesario. Yo siempre tengo ese problema y apuesto que la mayoría de educación en casa tienen también ese mismo inconveniente. Como no tienes un horario, a veces las niñas se van a dormir o los niños se van a dormir muy tarde y se despiertan temprano o muy tarde tal vez al mismo tiempo. Ese es el inconveniente que tenemos en nuestra casa, pero yo como padre es el que tengo que poner, ok, es tiempo de dormir. O si no, o eso es lo que utilizo a veces, es el hecho, hijas, ¿no están cansadas? No están bien. Oh, mira, tengo un trabajo para ti, vamos a limpiarla de tal. No, ya tengo sueño porque ya tengo sueño. Me ha funcionado. Eso es con respecto al pilar físico. Pero también hay otro muy importante que es el pilar relacional. Considera que tu presencia es muy importante, estar activamente relacionado con ellos. No solo se trata de estar ahí en la casa, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido una experiencia tal vez de que teníamos un padre, pero como que si no lo hubiéramos tenido? Porque estaba en la casa, pero no realmente se relacionaba contigo, no participaba en tu vida, prácticamente lo único que hacía era traer dinero a la casa y eso era todo. Pero considera que tus hijos valoran y aprecian más tu presencia que cualquier cosa material. No importa que cuántos juegos les compres, cuántas cosas les compres, tu presencia es mucho más importante que cualquier cosa material que puedas conseguirle. Tu presencia puede fomentar valores, siendo el ejemplo que tú debes ser como representante de Dios ante ellos. Ese es el modelo que van a ver de cómo es Dios Padre. Muchas personas tienen esa visión de cómo es Dios Padre basado en su Padre terrenal. También el aspecto de cercanía, el afecto de un toque apropiado físico como padre. Las niñas consideran que son más propensas a estar sexualmente activas si es que el padre no está presente y demostrando ese cariño físico apropiado. Tienes que amarlas y conectarte con tus hijos y con tus hijas en su lenguaje de amor, entendiendo y comprendiendo qué es lo que a ellas les gusta. Tal vez es tiempo compartido, tal vez es físico, palabras de afirmación. A entender cuál es el lenguaje de amor de tu hijo y de tu hija y comunicarte en ese lenguaje con ellos. Y a pesar de que pueda ser cursi muchas veces, sé cursi. Mis hijas me decían, papá, tengo una curiosidad. ¿Por qué cuando predicas o cuando hablas afuera, tú tienes esta voz así media grave, fuerte, pero cuando llegas a la casa, tú hablas así bien chistoso y me hablas de esta forma? Le digo, la razón es por el hecho de que con ustedes tengo una conexión que no tengo con nadie. Le pregunté a mi hija, ¿qué es lo que extrañaría si es que Dios me llamara a su presencia el día de mañana? Me dice que extrañaría el hecho que me haces reír. Eso significa que estoy conectando con ellas.
en una forma que las leo, estudio sus vidas, su personalidad, su comportamiento y sé cómo hacerlas reír. Y si es que es ser ridículo el hacerlo, yo lo hago. Si es que es ponerme orejas de gatito en la cabeza para que se rían, yo lo hago. ¿Por qué? Porque son mis hijas. Y quiero que entiendan eso. También les hago caer en cuenta, considera que el mundo puede llamar Pastor Cristian, Señor Córdoba, pero tú eres la única que tiene el privilegio de llamarme papá. Y eso es un privilegio que tienes como padre, hacer caer en cuenta a tus hijos. También debes de mostrar constancia. Ten una constancia de cumplir tus promesas cuando les haces una promesa. De salir a citas con tus hijos y con tus hijas. El hecho de que compartas constantemente y puedas invertir más en ellos. Yo tengo 4 hijas y cada mes salgo en una cita con cada una de ellas. Y hablo con ellas, comparto con ellas, les llevo a comer o les llevo a cualquier lugar que se ocurra, un helado, o a veces les llevaba, a una de mis hijas la llevé a disparar pistolas en un lugar específicamente para hacer eso, para que puedan aprender a defenderse. Cada uno de esos detalles yo les enseño. Pero el hacer citas es algo que ellas incluso esperan. Lo tengo en el calendario visible para que ellos vean, oh, papá, la siguiente semana vamos a salir. Exactamente. Quiero que se den cuenta que yo voy a estar constante con ellas. ¿Por qué? Porque como Dios es constante y siempre cumple sus promesas con nosotros, quiero modelar eso para ellas. Disciplina, corregir el corazón de tu hijo. Considera que Dios nos dice que disciplinemos y corrijamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Proverbios 13:24 menciona: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Una disciplina apropiada única y exclusivamente se da dentro del contexto del pilar de relación. Considera que yo no puse disciplina en el aspecto físico. La disciplina se da única y exclusivamente en el contexto de relación. Cuando tienes una relación con tu hijo o con tu hija, puedes disciplinar de una forma apropiada en amor. También considera que la disciplina se puede dar físicamente con una vara. Nunca utilices tu mano para hacerlo. Usualmente ocurre desde los años de 1 a 5 años. Después pasas a un aspecto de entrenamiento de los 5 a los 12 y de una capacitación de 13 a los 18. Y cuando ellos son adultos, pasas a ser sus amigos. Sigue siendo todavía padre, pero la forma de corregir en el sentido de disciplina es diferente. También considera que tienes que dar confianza, saber que pueden confiar en ti, en esa relación que escuchas lo que tienen que decir. Muchas veces cuando dicen cosas así como, ay, qué absurdo lo que me estás diciendo, pero no, lo escuchas, atiendes. Algo que me encanta que me dijo mi hija es el hecho de que, papá, amo el hecho de que me escuches, a pesar de que todo lo que te estoy diciendo sé que no te interesa o te parece absurdo o ridículo, pero me encanta que me escuches. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Escuchar para que puedan relacionarse contigo, demostrar esa vulnerabilidad también de tu parte. El demostrar que tú también te equivocas, que cometes errores, que puedes acercarte y pedir perdón. Eso crea una confianza de tus hijos para contigo. También asociación, demostrándoles cómo se relacionan con otras personas, cómo conectar con otras personas, cómo socializar con una diversidad de personas en diferentes edades, demostrando cómo tratar a extraños incluso en situaciones difíciles, cómo amar a aquellas personas que son difíciles de amar. Ese es el tipo de acción que tú como padre puedes ejercer, que tú puedes enseñar. También el aspecto de pareja, en relación, puedes enseñarles cómo es una relación de matrimonio saludable. Si realmente quieres ser un buen padre para tus hijos, la mejor forma de hacerlo es ser un buen esposo para su madre. Porque el ejemplo que ven en esa relación es el ejemplo que van a seguir con respecto al futuro esposo que van a buscar, o el tipo de hombre que van a querer ver a su alrededor, y de cómo debe tratar ese futuro hombre a él, a ella. En ese sentido, si es que es un niño, estás dando un ejemplo a tu hijo de qué clase de hombre tienes que ser para su futura esposa. Cómo tratar a hombres, cómo tratar a mujeres, es algo que aprenden de un padre. También cuando se trata del hecho de que viene un muchacho y está interesado en tal vez cortejar a una de tus hijas. ¿Y qué es lo que le puedes enseñar al respecto?
Muchos hacen la broma y dicen, no, cuando venga ese muchacho yo voy a tener mi pistola limpiándola ahí con la bala, así como que a ver qué interés tienes conmigo. Pero considera esto y te voy a dar algo muy importante. Lo que yo tengo inculcado en mis hijas es esto. Cualquier persona que esté interesada en cortejarte con el propósito de una relación que va al matrimonio, obviamente las condiciones son, primero, que tiene que ser cristiano, segundo, que tiene que ser maduro, y tercero, que yo tengo que discipular. ¿Por qué? Porque quiero discipular y forjar a este futuro esposo de mi hija, y si es que no va a ser el futuro esposo de mi hija, tengo la bendición y el privilegio de discipular al futuro esposo de alguien más. Siempre les digo esto a mis hijas y que quede en su mente. El momento que ustedes, y que Dios me permite, me dé la bendición de caminar en el altar y llevarte al altar a cada uno de ustedes, yo quiero estar más contento que tú. Yo quiero estar más feliz que tú. Yo quiero estar caminando en ese altar y no puedo creer, ese es el hombre que va a ser tu futuro esposo. Vamos rápido, hija, vamos, por favor. A ese punto quiero que entiendan que mi interés con ellas va a ser el hecho de bienestar espiritual y su relación. Y al darles y depositar esa idea constantemente, estoy indirectamente haciéndoles caer en cuenta que mi criterio y mi opinión va a ser muy importante con respecto a cuál va a ser su futuro esposo. En el aspecto emocional, voy a tratar de ir más rápidamente, considera que en el aspecto emocional tienes que demostrar ese amor, recordándoles constantemente que los amas, no importa lo que hagan. Debes tener un amor incondicional. Cuando mis hijas eran pequeñas y tenían que disciplinarlas, obviamente utilizaba la vara, las ponía en mis rodillas, lloraban y sacaban todo lo que tenían que sacar. Ok, después hablamos y le querías, y siempre les decía esto al final: hija, quiero que sepas que no importa lo que hagas, siempre voy a amarte. Eso es algo que siempre tienen que conocer tus hijos de ti. Tu amor es incondicional, tal como el amor de Dios lo es para con nosotros en Cristo. También su identidad, el hecho de que pertenecen a la familia. Su identidad es saber quiénes son dentro de la familia. Dios nos ha creado perfectamente y maravillosamente, y hacerles también entender que su identidad se basa en lo que Dios ha hecho en ellas. Darles conciencia, que es reconocer, que aprendan a reconocer sus emociones y aprender a respetar las emociones de otras personas. Ayudarles a entender cómo lidiar con esas emociones. Resiliencia, que es responder con rapidez ante sucesos adversos. La capacidad de avanzar a tragedias. Cómo lidiar con momentos y circunstancias que son difíciles de atender. Al punto que recuerdo en el sentido físico y tanto como resiliencia, también les enseñaba a mis hijas algo que jamás, y le pido a Dios que nunca ocurra, es el hecho de qué harías es que un hombre viene a intentar violarte. Y les he enseñado cómo defenderse. ¿Qué es lo que tienes que hacer específicamente? Le digo, pido a Dios que jamás ocurra esto, pero tampoco quiero ser tan inocente como para pensar que yo no vivo en un mundo que está quebrantado por el pecado. Pero quiero capacitar a mis hijas para que puedan defenderse de la misma forma. Eso es algo que una mamá no podría hacer. Un papá puede hacerlo. Enséñales con el ejemplo cómo expresar sus emociones apropiadamente, enseñando a pedir perdón también cuando tú cometes un error. Y a veces es muy duro para nosotros como hombre el ir, tocar la puerta y decir, hija mía, quiero que sepas que cometí un error y quiero pedirte perdón por lo que hice. También enseñándoles dominio, cómo controlar sus emociones al mismo tiempo, pero en el sentido de que nosotros tampoco provoquemos que sus emociones se dañen. Efesios 6:4 menciona, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 3:21 lo repite, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ayúdales a lidiar con el conflicto, que puedan dominar sus emociones y puedan lidiar con diferentes circunstancias, siguiendo el ejemplo de Cristo con dominio propio. Y en aspecto de salud, el hecho de expresar sus emociones de una forma saludable, aprendiendo a encontrar la raíz del problema y no quedarte estancado únicamente en los síntomas de lo que ocurre. También el aspecto mental, el sentido académico. Obviamente aquí es donde enseñas matemáticas, química y esas cosas que a veces, en el caso de mi esposa, ella batalla con matemáticas, yo me encargo de esa área. Aquí es donde tú intervienes en ese sentido, pero considera hasta ahora todo lo que he mencionado, y en el punto académico, este es el punto que también él necesita de tu ayuda. Buscar
dar incluso respuestas a preguntas que ellos tal vez no conozcan. Ayudarles a buscar. Independencia y responsabilidad es algo que también puedes ayudarle en sentido académico. Tener un enfoque, cómo estudiar efectivamente, ayudándoles a organizarse, ayudándoles cómo poner sus tareas en el calendario. Confianza, al hecho de que cuando a veces se sientan como que son tontos, que no pueden aprender, haciéndoles caer en cuenta que no, en este momento estás batallando con este punto nada más. Pero no puedes definirte únicamente por el hecho de no poder entender cierto tema en este momento. Existen retos en la vida que pueden superarse y ser exitosos al respecto. El aprender a pensar, el ayudarle a razonar en situaciones difíciles, pensar lógicamente, planear a futuro y metas, consecuencias de decisiones. Conversaciones tan simples como por ejemplo, el hecho de hacer la diferencia entre un sueño y una meta. Como diciéndoles, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Me gustaría ser astronauta. Ok, perfecto. Si quieres ser astronauta, ¿eso es un sueño o una meta? No, realmente quiero hacerlo. Si es que eso quieres hacerlo, ¿cuáles son los pasos que vas a seguir para lograr a ese objetivo? Pues no sé. Entonces déjame decirte que eso es solo un sueño. Si quieres que sea una meta, tiene que existir ciertos pasos a seguir para poder lograr esa meta. También haciéndole entender las consecuencias de decisiones. Todo ese tipo de cosas funciona dentro del pensar. Sabiduría, que es el uso de esa información que aprende, cómo responder con esa sabiduría en situaciones que no sabes qué hacer, reconociendo que en primer lugar tenemos que pedir a Dios por esa sabiduría. Afirmación, su opinión también es importante. Darles esa oportunidad que puedan apelar a cualquier caso que están dándose. Si tú les das una información diciendo tienes que hacer esto, dales a tus hijos la oportunidad que puedan decir, papá, mamá, puedo apelar a lo que estás diciendo, y da oído a lo que tiene que decir. No por el hecho de que seas papá y sabes mejor, puedes decirle no tienes voz ni voto. Estás destruyendo el corazón para poder que tu hijo o tu hija crezca. Escúchalo, analiza. En ese momento estás ayudándole a razonar a tu hijo. Curiosidad, explotar su creatividad, investigación adecuada a lo desconocido y un proceso para obtener información a evaluar ciertos medios. Y por último, que es el más importante, que es el aspecto espiritual. Ayúdales a entender de que están viviendo en una realidad revelada y que no tienen una religión. Hay una gran diferencia entre pensar que uno tiene una religión y el considerar que uno está viviendo una realidad revelada por medio de la palabra. Porque si es que uno piensa que tiene una religión, eso es algo que ocurre únicamente los domingos, entonces. Eso es algo que ocurre únicamente cuando abrimos la Biblia. No. Una realidad revelada es el hecho de que tú estás viviendo en un mundo donde Dios es el autor principal, donde Jesucristo es el punto primordial y tu vida es como actor secundario de exaltar y elevar el nombre de Dios. También le pueden entender su identidad, que en primer lugar somos su creación y que solo aquellos que están en Cristo son denominados hijos. Juan 1:12 claramente menciona, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Haciéndole entender de que Dios tiene hijos, no tiene nietos. La relación que nosotros tenemos con Dios es directa. Y haciéndoles caer en cuenta que tú debes de tener un momento en tu vida donde debes de tener esa relación directa con Dios. No puedes tener esa relación por medio de nosotros. Poniendo sus cimientos, obviamente predicando el Evangelio constantemente a tus hijos. Mis dos hijas eran mayores, tuve la bendición y el privilegio de bautizarlas. Las otras dos, mi tercera hija quería bautizarse, obviamente porque veía a sus hijas, hermanas mayores. Pero yo le dije, no, explícame el Evangelio. No supo cómo explicarme, ¿ok? Espera, solo espera. Pero sigo predicando el Evangelio con ellas para veces que entienden lo que significa el discipularlas. Considera que ellas tienen que ser, tus hijos tienen que ser aquellos que tienen que aprender de ti específicamente. Cuando se trata acerca de doctrinas, debes enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Aprende con ellas y enséñales teología sistemática, por ejemplo, lo que es un panorama de la Biblia. No esperes que sea la iglesia la que haga todo. Tú eres el que está encargado primordialmente en enseñar a tus hijos. Recuerdo cuando estaba en
enseñando de líder en un grupo de jóvenes en high school, lo hice por 7 años, y uno de los padres se acercó y me dijo, pero tú tienes la responsabilidad de enseñar a mi hijo acerca de Dios. Digo, perdón, discúlpeme, creo que se equivocó. Conmigo solo pasa como 45 minutos y con usted pasa como el resto de la vida. Y cuando yo esté en presencia de Dios, yo solo voy a tener que rendir cuentas ante Dios por mis hijas. Usted tiene que ser lo que su hijo. Nosotros en la iglesia estamos para capacitar a los padres, ayudar a los padres, por supuesto, pero recuerden que la responsabilidad es de cada uno de los padres. Darles convicción, que tengan su propia relación con Dios, investigar y tener su propia convicción personal, ayudarles a aprender apologética, por ejemplo, el dar razón del porqué de su fe. Son cosas que tú puedes enseñarles. Oración, enseñarles y modelar la oración con ellos, que puedan confiar en la soberanía de Dios y darles el propósito principal, que es glorificar a Dios. Considera que tus hijos son ese legado que puedes dejar. Dios te ha dado ese privilegio de educarlos para que sean ellos los que continúen con lo que Dios ha hecho a ti en tu vida. Considera que todo esto que te menciono tú como padre, hombre, no vas a poder hacerlo por tu propia cuenta. Necesitas a Dios para poder hacerlo. Necesitas al Espíritu Santo para que pueda equiparte en lograr todo esto. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas todo esto es para honor y gloria de Dios. Tú educas a tus hijos y a tu hija en casa para honor y gloria de Dios. No te quedes estancado y limitado con la idea de que es únicamente para que tengan una buena profesión en este mundo. Tú estás educando y preparando a tus hijos para la eternidad. Recuerda eso. No importa si es que fallas académicamente, si es que tus hijos no son ingenieros, no son abogados, solo cerciórate de que sean aquellos hombres piadosos, mujeres piadosas, que glorifiquen a Dios en todo lo que hacen. Porque en última instancia, esto es lo que realmente importa. Si aman y temen al Señor y aprenden a amar a Jesús como su Señor y Salvador y vivir para servirle en cualquier área de lo que son llamados, mientras aceptan las Escrituras como su fundamento, déjame decirte que ha sido exitoso. No importa qué aprendieron en el proceso, no importa si no son reconocidos en el mundo, lo que importa es que ellos son reconocidos por quien realmente vale la pena, que es por Dios. Él es nuestra motivación y todo lo hacemos por causa del Evangelio. Gracias a que Cristo dio su vida por nosotros, nosotros glorificamos a Dios. Y la forma de glorificar a Dios es criar y educar a nuestros hijos para que puedan conocer y honrar a aquel que dio su vida por nosotros, que es Cristo Jesús. Amén.